La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del tratamiento de artrosis de rodilla, opciones no quirúrgicas y prótesis. Quien va a estar con nosotros es el doctor Agustín Casaxi, él es traumatólogo. Pero antes de saludar al doctor, amigo de la casa ya, por supuesto que ustedes lo conocen, vamos con esta placa que nos explica un poquito el tema que vamos a hablar. La artrosis es una patología frecuente en adultos mayores. Provoca síntomas discapacitantes en cerca del 10% de las personas mayores de 60 años. Existen opciones no quirúrgicas para el tratamiento y la prótesis para el reemplazo total de rodilla, que es un tratamiento definitivo en pacientes con artrosis grave y deformidad articular que han agotado otro tipo de tratamientos no quirúrgicos. El resultado es mayormente satisfactorio y permite al paciente retornar a sus actividades sin dolor. Es lo que queremos, ¿verdad? Poder disfrutar, hacer las actividades y todo sin sentir dolor. De todo esto vamos a hablar hoy con nuestro invitado, el doctor Agustín Casaxi, traumatólogo, a quien saludamos. Hola, Doc, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar nuevamente contigo. Gracias por la invitación. Y sí, realmente vamos a tratar un tema de consulta frecuente en el laboratorio. Digamos que el 50% de las consultas están por problemas articulares, entre ellos la rodilla y la región lumbar son los de mayor frecuencia. Pero la rodilla hoy que vamos a tratar tiene un sinnúmero de patologías, de enfermedades de acuerdo a la edad de los distintos pacientes. Empezando por los niños, los adultos mayores que están en la edad de hacer deportes, los adultos jóvenes, digamos, los adultos mayores ya disminuyen un poco la intensidad de los deportes de alta competencia, pero hacen deportes por salud. Y finalmente ya los mayores que tienen problemas de artrosis, que realmente es un tema delicado porque lo que hoy busca la medicina es calidad de vida. Así mismo. Y la calidad de vida se ve afectada principalmente por el dolor, por la impotencia de realizar las actividades que realizábamos años anteriores. Entonces ahí existe un tratamiento que ya no es nuevo, pero que es definitivo, que es el último paso de un escalón y que vamos a ir hablando, que es la prótesis de la rodilla. Perfecto. Bueno, este es el tema que vamos a tratar. Vamos a tratar hoy, ¿verdad? Que nos va a explicar el doctor. Vamos a hacer un pequeño corte ahora. Volvemos enseguida y ya nos metemos de lleno en este tema. Muy bien, y ahora sí, vamos a conocer un poco más y vamos a hablar y le vamos a preguntar a nuestro invitado. Lo primero que te quiero preguntar, Doc, es la artrosis, porque confundimos artrosis con artritis muchas veces, ¿verdad? ¿La artrosis es el que se gasta algo entre hueso y hueso o cómo es? Contanos. Sí, la artrosis es la enfermedad del cartílago articular. Ajá. Si nosotros miramos esta rodilla que tenemos acá, Sí. Anatómicamente este es el frente, ¿verdad? Sí. Bueno, después tenemos, al sacar el tendón rotuliano, vemos el interior de la rodilla. Sí. Esto que está acá nacarado es el cartílago articular. Lo que está en celeste son los meniscos. Los que están en amarillo son los ligamentos, los laterales, tanto el externo como el interno, ¿verdad? Sí. Este es el ligamento, el tendón rotuliano. Bueno. Sí. ¿Y qué es la artrosis? La artrosis es el desgaste de este cartílago articular
que se produce con el correr de los años, generalmente en forma natural. Se desgasta por el uso, como cualquier claro, cosa. Nosotros no podemos decir que una persona de 70 años no tenga artrosis, pero sí podemos decir que esa persona de 70 años no tiene síntomas evidentes de su artrosis, ¿verdad? Que eso depende de varios factores. Pero como concepto general, la artrosis es el desgaste del cartílago articular. Y la artritis es la inflamación de los tejidos que rodean a la articulación. Esa es la gran diferencia. Y la artrosis se ve en pacientes adultos mayores y la artritis se puede ver a cualquier edad, incluso siempre se ve en pacientes más jóvenes. O sea que todos vamos a tener artrosis si seguimos viviendo, por lo menos, ¿verdad? Claro, la artrosis, como decimos, es un desgaste natural del cartílago. Entonces, todas las personas que tenemos artrosis, incluso artrosis se ve en los animales, porque en los estudios científicos se hacen primero trabajos con algunos animales en laboratorio y se ven los tratamientos alternativos, ¿verdad? Que es lo que hasta ahora se busca. Cada día hay en el mercado comercial mayor cantidad de productos que ayudan a que la artrosis no avance en forma rápida. Por ejemplo, el colágeno, por ejemplo, la glucosamina, el condroitín, todos son elementos que hay que usar en un momento determinado. Pero básicamente, como te decía, la artrosis, ¿cómo empieza? Y empieza con dolor. Es un dolor no muy agresivo, produce en algunos casos hinchazón de la articulación, lo que llamamos nosotros derrame articular, y en la mayoría de los casos ya produce una cierta impotencia de la función. ¿Qué quiere decir impotencia funcional? Que no puede caminar, por ejemplo, de su casa al supermercado, que su clínico le dice anda a dar unas vueltas por la plaza para mejorar tu capacidad cardíaca, para bajar la presión. Se va, camina y viene con dolor, un adulto. Entonces ahí empiezan los síntomas y empieza un poco una especie de divergencia que tenemos con los clínicos, ¿verdad? Porque nosotros en traumatología sabemos que cuanto más se camina, todos los deportes de suelo, todo lo que producen microtraumatismo al caminar, inflaman la articulación. Claro. Y los clínicos y los cardiólogos, con muy buen criterio, ellos recomiendan caminar para darle mayor fuerza al músculo cardíaco y en la parte de la presión arterial, haciendo ese ejercicio también se disminuye sin medicamentos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una controversia que tenemos que conversar con el paciente y que llegar a una conclusión, ¿verdad? Porque hay muchos deportes que se pueden hacer sin que haya ese trauma que produce el impacto del caminar, trotar o correr. ¿Cuáles, por ejemplo? El primer ejercicio aconsejado es la bicicleta. Ajá. La bicicleta que puede ser estática o de paseo. Supongamos que tengamos una bicicleta estática, ¿qué recomendamos? Levantar un poquito el asiento, porque lo que evitamos es flexionar más de 90 grados la rodilla. Cuando se flexiona más de 90 grados, ya se produce una inflamación del cartílago de la rótula y se produce una inflamación de la zona del menisco. Entonces, la primera recomendación de la bicicleta es levantar el asiento 5 centímetros, 10 centímetros de acuerdo a la estatura del paciente. Y las bicicletas estáticas tienen una llavecita abajo que es la resistencia. Y empezamos sin resistencia. De tal manera que solamente haya una movilización de la articulación que ayuda a lubricar el cartílago. Y solo ese hecho ya empieza a prevenir que avance la artrosis. Qué buen dato, doctor, eso de tener el asiento un poco más arriba para que esté más estiradita la pierna, ¿verdad? Claro. Que no esté tan doblada la rodilla, sería. Claro, no es lo mismo hacer una bicicleta con una flexión de 90 grados que hacer una flexión de 35 grados nomás allá arriba, este movimiento, que hacer este completo, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces ahí es donde empieza el cuidado. En el tratamiento inicial de la artrosis depende mucho de la conversación que tenga el médico con su paciente, que haya una empatía y que puedan llegar a un acuerdo. En ningún caso nosotros recomendamos quedarse en la casa quieto, sentado o acostado. Siempre decimos, hay un deporte para cada edad, para cada persona, de acuerdo a si es alto, bajo, gordo, flaco, etcétera, ¿verdad?
incluso los que tienen algún tipo de enfermedad básica, tienen que hacer deporte. Solo que, por ejemplo, si uno tiene una artrosis, no le vamos a recomendar que corra la maratón. Claro. Pero claro. sí le vamos a recomendar que haga ciclismo y que haga natación. Ya. ¿Verdad? Que son los deportes de bajo impacto y que prácticamente la natación cero impacto con el suelo. Fantástico, me encanta todo lo que nos está contando el doctor y vamos a ir aprendiendo. Tenemos, Doc, este material que queremos presentar que habla de los tipos de artrosis. Vamos a ver, por favor. Tipos de artrosis. Existen dos tipos de artrosis. La primaria, que es un proceso natural de desgaste en las articulaciones, y la secundaria, que tiene sus causas específicas como trauma, condiciones reumatológicas, deformidades congénitas y a veces trastornos metabólicos o endocrinos. Las personas con artrosis de rodilla tienen síntomas como dolor, hinchazón, pérdida de movimiento y rigidez. Así como estábamos hablando de los conceptos básicos de la artrosis, es muy importante ver. La artrosis primaria es la que se va desarrollando con el correr de los años. Que todos vamos a tener. Que todos vamos a tener. O tenemos. Y la artrosis secundaria se ve por algún factor externo imprevisto. Por ejemplo, un accidente de tránsito que tenga una fractura en la rodilla, generalmente se hace un tratamiento quirúrgico, posteriormente se hace el proceso de recuperación, etcétera. Pero una vez que el cartílago está fracturado, que está roto, entonces no es posible tener una recuperación del 100%. Y ahí ya empieza uno de los factores, hoy con tantos accidentes de tránsito que hay, uno de los factores que predisponen a que la artrosis aparezca en un tiempo precoz. Otro problema que vemos con mucha frecuencia son las infecciones. Una infección de la articulación se llama artritis. Y la artritis de la rodilla destruye el cartílago articular. Y como dijimos al principio, el cartílago es la base de la enfermedad llamada artrosis, también predispone a una artrosis precoz. E incluso con una artritis se pueden producir rigideces de la rodilla. ¿Qué es la rigidez? La falta de movilidad normal. Otro factor predisponente es que, desde el punto de vista anatómico, algunas rodillas tienen desviaciones del eje, ¿verdad? Vamos a hablar en términos prácticos. Sí, por favor. El famoso rete-mañoquí, ¿verdad? Sí. El rete-mañoquí que pisa en forma externa, hay mayor carga en la parte, en una de las mitades de las rodillas, entonces mayor desgaste y también predispone a una artrosis precoz. La misma cosa cuando llamamos varo, cuando es al revés y predispone. Son las cosas que también producen. Y algunos traumatismos que lesionan el cartílago en edad deportiva, también aumenta la posibilidad de que esa artrosis se presente en edad temprana. Ya, perfecto. Bueno, y seguimos con este otro material que nos explica en quiénes pueden presentarse la artrosis. A ver, por favor. ¿En quiénes puede presentarse la artrosis? La artrosis se presenta con mayor frecuencia en personas adultas mayores de 60 años, tanto en el sexo femenino como masculino. La pérdida del cartílago articular es la que lleva a alteraciones articulares, que se evidencian principalmente en la radiografía y la resonancia magnética. Bueno, realmente eso se llaman métodos auxiliares de diagnóstico, ¿verdad? En primer lugar, lo más importante es la parte clínica de la que hemos hablado, que son el dolor, algunas hinchazones de la articulación, una impotencia funcional, que quiere decir no poder realizar las actividades que uno realizaba anteriormente en forma normal, y ahí empieza la parte clínica. Entonces ahí buscamos un método auxiliar de diagnóstico, que generalmente el primer método es hacer una radiografía. ¿Y qué vemos en la radiografía? Vemos una disminución de los espacios articulares que todavía es mínima y que a veces no le damos mucha importancia, porque ahí es más importante el dolor. A medida que la artrosis avanza, se pueden notar en las radiografías que lo que la gente dice toca hueso con hueso. Sí, sí.
Entonces toca hueso con Pero hueso. de verdad toca hueso con Claro, hueso. porque quiere Hoy. decir que desapareció el cartílago. Claro, ¿y el dolor? Y desapareció el menisco y hay mucho dolor. ¿Y por qué hay mucho dolor? Porque el cartílago articular que hemos mencionado no tiene terminaciones sensitivas. ¿Qué quiere decir? No hay dolor. Entonces, cuando se gasta el cartílago, desaparece el cartílago y queda el hueso. Pero el hueso sí tiene siente. terminaciones sensitivas, entonces se produce dolor, ¿verdad? Ahí está el motivo por el cual no duele en los niños, en los jóvenes, pero al haber artrosis duele a cualquier edad. Doctor, tengo una pregunta. Usted habló de que hay que tomar colágeno y Glucosamina. Bueno, hace poco veo en internet, ¿verdad? Que un médico decía que todo lo que tomamos así no sirve para nada. ¿Cómo es la...? Ay, Dios mío, mi memoria. No, estos medicamentos que en teoría curan la artrosis. Claro. Claro. No, y que, por ejemplo, el colágeno, uno tiene que producir colágeno, hacer que su cuerpo produzca colágeno haciendo ejercicio, que haciendo otras cosas, y que ese colágeno en polvo que tomamos, porque yo tomo también, ¿verdad? Que supuestamente no es tan efectivo. ¿Es cierto o no? ¿Es mejor seguir tomando colágeno? Bueno, lo que pasa es que todos los medicamentos llegan al sitio donde tienen que producir una acción a través de la sangre. Y el cartílago, por ser avascular, obviamente tiene poca llegada de esos medicamentos al cartílago directamente. Sí. Pero sí los medicamentos llegan en la región ósea, que está por debajo del cartílago, y va fortaleciendo ese cartílago para que no se desgaste muy rápido. O sea que en parte nosotros sabemos de que una artrosis muy avanzada ya no tiene una cura con el colágeno, ni con la glucosamina, ni con los antiinflamatorios. Pero sí en la etapa inicial, donde hay todavía buena circulación, le llamamos subcondral. Sí. Cartílago le llamamos condrio, donde hay una hace su efecto. O si no, no se estaría autorizando la venta por las distintas entidades que rigen. La FDA autoriza, la AMA en la Argentina, Dinavisa acá en Paraguay. Claro. Entonces, los gobiernos mismos y estas asociaciones estarían estafando a los usuarios si es que realmente no hace efecto. Ahora, nadie puede esperar una cura milagrosa con el colágeno o con la glucosamina. Pero si uno comienza a tomar a los 25 años colágeno, le va a hacer bien. Le va a servir. Le va a servir. Sí. O sea, una persona que ya tiene artrosis, no porque tome un mes de colágeno en polvo, se le va a solucionar la artrosis, ¿verdad? Exactamente. Yo, por ejemplo, a las personas de entre 30 y 40 años siempre les recomiendo que tomen colágeno, que tomen glucosamina como una especie de fortalecer el cartílago articular. Pero una persona de 70 años que ya tiene demasiado gastado la articulación, que ya no puede caminar, que la artrosis es muy incapacitante, no le indico colágeno porque ya no tiene efecto. Claro, claro. Por eso, las indicaciones son de acuerdo a cada situación y a cada momento. Sería más prevención, ¿verdad? Más preventivo. Y el colágeno forma nuestro organismo. Sí. Así es que nosotros lo que hacemos es le ayudamos a que forme mayor cantidad de colágeno. Es como el calcio. Nuestro organismo forma calcio, pero... ¿Y cómo hacemos para producir más colágeno? ¿Hay algún ejercicio, alguna comida, además de tomar el colágeno? Bueno, hay muchas teorías, pero básicamente nuestro cuerpo está produciendo constantemente colágeno, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Doc, tenemos que hacer un cortecito, Perfecto. ya me están avisando. Hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, continuamos hablando, súper interesante nuestra charla con el doctor Agustín Casaxia. Y ahora vemos este material que nos habla de qué pasa cuando se rompe el menisco, la rotura de meniscos. A ver, por favor.
La rotura de meniscos. Es muy frecuente en personas jóvenes, quienes consultan por dolor de rodilla. Esta lesión de meniscos se debe generalmente a traumatismos leves o torsiones de la rodilla. Las lesiones meniscales no tratadas predisponen a un inicio más temprano de la artrosis. El menisco es un cartílago, así como es esto. Si miramos esta maqueta, como dije al principio, esto celeste que está ahí es el menisco, ¿verdad? Entonces el menisco es un cartílago que está entre el hueso del muslo, que es el fémur, y el hueso de la pierna, que es la tibia. ¿Cuál es la función del menisco? Tiene la forma de una cuña y sirve para estabilizar y para amortiguar los golpes. ¿Cómo se rompe un menisco? Para que se rompa un menisco no hace falta que haya un traumatismo importante, solamente una torsión de la rodilla. Uno se le tranca el pie, el jugador de fútbol, y se le va, sí. Y ahí se puede, por una compresión más de lo normal, entonces se rompe el menisco. Y el menisco hay que sacar para poder seguir haciendo deporte. También en algunos casos, cuando se hace un diagnóstico precoz, digamos que dentro de la semana se podrían hacer, depende de la localización, algunas suturas meniscales que se hacen en deportistas y en pacientes jóvenes. Pero la sutura meniscal también implica un reposo prolongado. Sin embargo, en un adulto que no es deportista o que ya tiene 40 años o más, al sacar el menisco roto, sale caminando, al día siguiente puede manejar su auto, empieza la fisioterapia y en un mes puede estar haciendo ya su deporte nuevamente. Y le sacas el menisco, no le pones nada y no le va a doler. No, al menisco lo que duele es la parte rota. Duele y produce hinchazón en la rodilla. Se saca un pedacito de menisco. Se saca el pedacito roto nada más. Entonces ahí desaparecen esos síntomas de dolor e hinchazón y se vuelve a una actividad normal. Qué maravilla, qué gusto así. Bueno, y ahora vamos con este otro material. Seguimos con las opciones no quirúrgicas para tratar la artrosis de rodilla. A ver, por favor. Opciones no quirúrgicas para tratar la artrosis de rodilla. La fisioterapia es empleada en la primera etapa conjuntamente con los antiinflamatorios. Los ejercicios en el agua pueden ser importantes, efectivos y tolerados. La mayoría de los pacientes que perdieron el 10% o más de su peso consiguieron una considerable mejoría del dolor, ya que el sobrepeso aumenta la destrucción del cartílago articular. El tratamiento farmacológico es sintomático. Se pueden administrar antiinflamatorios y analgésicos. Medicamentos como el colágeno, glucosamina y condroitín, suplementos naturales de palta y soja, pueden administrarse en el inicio de los síntomas. Las inyecciones intraarticulares de ácido hialurónico, el plasma rico en plaquetas, las células madre son alternativas cuando la artrosis no está muy avanzada. En realidad, el tratamiento de la artrosis es un tema bastante amplio, porque depende, como dijimos al principio, de las etapas. En la etapa inicial empezamos con antiinflamatorios. En los antiinflamatorios tenemos los llamados no esteroides y los esteroides. ¿Qué son los esteroides? En términos sencillos, la famosa cortisona. La cortisona es muy buen antiinflamatorio usando adecuadamente, pero no hay que usar en forma prolongada, porque al usar en forma prolongada produce algunos efectos colaterales como retención de líquido, puede producir descalcificación, puede producir algunas otras alteraciones glandulares. Entonces, siempre con la prescripción médica. Y después hacemos fisioterapia. La fisioterapia es una alternativa muy importante en este tema porque el fisioterapeuta hace con algunos aparatos que tiene para calentar la articulación, sacar algunas inflamaciones. También hace movilización articular, por ejemplo, flexionar, extender. Es importante fortalecer los músculos de la rodilla porque al fortalecer los músculos de la rodilla estamos
fortaleciendo nuestra propia rodillera, ¿verdad? Yo veo que hay mucha gente que se va y se compra una rodillera pensando que eso le va a ayudar. Parcialmente sí, pero realmente la rodillera natural está dada por los músculos que tenemos alrededor de la rodilla. El fisioterapeuta ayuda a fortalecer eso. Y después está la otra controversia, ¿verdad? El calor o el frío. Bueno, cuando tenemos artrosis ya generalmente a la mayoría de los pacientes le hace mejor el calor que el frío. En medicina nada es absoluto. Sí. Algunos pocos pacientes me dicen que el frío le hace mejor, pero la gran mayoría el calor. ¿Y por qué el calor? Porque el calor produce una vasodilatación. Y al haber vasodilatación, mejor circulación en la región afecta. Y al haber mejor circulación, llegan mejor los medicamentos antiinflamatorios, los suplementos, e incluso desaparece ese dolor que hay por la isquemia. Isquemia es cuando hay una mala circulación. Sí. Entonces el calor es mejor. Y hacer ejercicios específicos. Entonces ahí pasamos a la segunda etapa. Primero, antiinflamatorios, analgésicos, fisioterapia. Después empezamos con los ejercicios. Ningún paciente debe quedar en su casa. Entonces, el que quieto no se tiene que quedar. Quieto no se tiene que quedar. Pero entonces el paciente que hacía carrera, que haga ciclismo, el paciente que jugaba fútbol y que busque un deporte menos traumático, a lo mejor puede jugar tenis en polvo de ladrillo, vóley de playa, o buscar algún otro tipo de deporte. Otro tipo de deporte puede ser natación, que a veces uno no tiene a su alcance, y el ciclismo, que es un deporte muy interesante de todo punto de vista, porque el hecho de pedalear fortalece mucho el sistema cardiovascular. Entonces ahí está, deporte para todos, no dejar de hacer actividad física. Se pueden ir al gimnasio, hacer ejercicio de tonificación, trabajar con el 10% de su peso o menos para tonificar los músculos. Y en el gimnasio también tenemos una controversia. Las pesas. No, la sentadilla. Muchas veces cuando uno abusa de la sentadilla, produce también inflamación de la rodilla, con más razón si el cartílago ya está con ciertas alteraciones, con cierto desgaste. ¿Qué es abusar de la sentadilla, doctor? Porque las mujeres hacemos eso para que la cola no se caiga. Sí. No, abusar sería poner un peso adicional en el hombro y en vez de hacer 10 repeticiones, hacer 20 repeticiones, ¿verdad? Por ejemplo. Nosotros nos decimos que no hay que hacer, hay que tener cuidado y no abusar de ese tema. No abusar con el peso y con la cantidad de repeticiones. Dar el descanso necesario, que se relaje todo. Ese es el tema de la sentadilla. Nadie tiene que quedarse en su casa, nadie tiene que dejar de hacer ejercicio, solo adecuar su rutina de acuerdo a su molestia, a su edad y al lugar de lo que uno se va. También es importante qué meta tiene. Claro. Estoy haciendo ejercicio para bajar de peso, para sentirme bien, para que no me suba la presión, para que mi corazón funcione bien, o me estoy entrenando para una competencia. Entonces, cada ejercicio está indicado de acuerdo a la meta, a la enfermedad, a la edad del paciente. Claro, claro. Y qué importante, doctor, es consultar cuando uno tiene algún tipo de problema, porque muchas veces nos duele algo y bueno, ya va a pasar, tomamos una cosita para que te pase el dolor y ya está. Y a lo mejor es una flor de artrosis que ya tenés y no sabés. Qué interesante es poder consultar, saber lo que uno tiene y después también llevar eso al día a día, porque entonces para que no me duele y para que no empeore, tengo que dejar de hacer esto, pero voy a modificar y en vez de, no sé, de trotar 5 kilómetros para evitar ese golpe, hago natación o hago bicicleta, ¿verdad? Así mismo. Por eso decía, ¿verdad? No hay que pensar en dejar el deporte, hay que adecuar nada más, ¿verdad? Muy importante. No hay que dejar nunca. Y entonces, hoy tenemos a mano un montón de manuales de ejercicio, están ahí en internet. Hay muchos gimnasios, mucha gente, personal training, muchos nutricionistas, todo va encadenado. Y a veces yo le digo a mis pacientes, como yo también tengo un poquito de sobrepeso, nunca le digo tenés que bajar, tenemos que bajar, le digo, ¿verdad? Es plural, me encanta. Es lógico, ¿verdad? Tenemos que bajar de peso, ¿verdad? Y alguna señora muy antigua de repente me dice, doctor, yo parece que bajé y no sé si vos bajaste. Te está controlando. Entonces me estaba controlando, pero es importante
evitar el sobrepeso, sobre todo para la rodilla. Nosotros hacemos algo lógico, ¿verdad? El esqueleto podemos empezar a medir desde la cabeza o desde los pies. Si medimos de los pies, llegamos a la rodilla, todo lo que esté por encima soporta nuestra rodilla. Claro. Si tenemos 80 kilos, digamos que soporta 70. Si tenemos 100, 90, ¿verdad? Y cuanto más peso hay dentro de nuestro cuerpo, mayor peso le damos a la rodilla, produce mayor dolor y mayor inflamación. Algo muy sencillo, es una recomendación para las señoras. Van al súper, no alcen los bolsones muy pesados. Uno alza el bolsón y cree que hace fuerza con el brazo. No, hace fuerza con el brazo, pero la carga va sobre la pierna. Y en la pierna está la rodilla, ¿verdad? Tengo pacientes que me dicen, doctor, cada vez que voy al supermercado, al día siguiente me duele el brazo y me duele la rodilla. Bueno, entonces es una recomendación para tener en cuenta. Algo lógico nada más. Claro. En la vida hay mucha lógica, en la medicina también. Así mismo. La cuestión es saber y llevar a la práctica. Tal cual. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos charlando con nuestro invitado y ya nos metemos de lleno a el tema de reemplazo o prótesis de rodilla. ¿Qué va a pasar si tenés que operarte, te tienen que sacar, te tienen que poner? El doctor nos va a explicar enseguidita. Muy bien, y ahora queremos saber qué pasa cuando hay que hacer un reemplazo o poner una prótesis de rodilla. Tenemos este material que nos habla de este tema. ¿Cuándo tratar con reemplazo o prótesis de rodilla? La opción quirúrgica definitiva para el tratamiento de la artrosis es la prótesis total de rodilla. Se reemplaza la articulación dañada por un material compuesto por una parte de metal y otra parte de polietileno diseñado para cumplir los movimientos normales de la rodilla. Bueno, cuando hablamos de prótesis de rodilla ya llegamos yo siempre digo, vamos subiendo los escalones. Antiinflamatorio, fisioterapia, ejercicio específico. Cuando todo eso no nos permite tener una buena calidad de vida, llegamos a la posibilidad de tener un tratamiento quirúrgico que es la prótesis total de rodilla, que consiste en reemplazar, como dice, prótesis total, totalmente las articulaciones, ¿verdad? Tanto en el fémur como en la tibia. Y como también hace muchos años que soy profesor de la facultad, tengo una pequeña maqueta didáctica, ¿verdad? A ver. Entonces, esto sería la rodilla separada. Sí. Bueno, sacamos esto y esto es la parte de la tibia. Sí. La tibia se modela con los instrumentales específicos y esta prótesis tiene una base metálica, y tiene un polietileno de alta resistencia que puede hacer estos movimientos rotatorios. Y se coloca acá. Y la misma cosa, el fémur se remodela. Sí. Y tiene un componente de titanio que se coloca acá. Esto se fija con cemento quirúrgico especial. Y después, entonces, se articula. ¿Verdad? Al articularse, puede hacer los movimientos de flexión, de extensión, movimientos rotatorios. Como la rodilla original. Como una rodilla original. Ajá. Y entonces, el tratamiento hace de que el paciente quede sin dolor articular de entrada. Uh-huh. Y más o menos en 3 meses, la rodilla se va normalizando, los tejidos blandos que uno ha preparado para colocar la prótesis cicatrizan, van dejando la inflamación, hace su fisioterapia postoperatoria y en ese tiempo prácticamente una persona ya no usa bastón,
no usa andador y puede desarrollar su vida normalmente. ¡Qué maravilla! ¿Cuál es el problema de la prótesis hoy? Y el único problema todavía que para algunas personas es el costo, ¿verdad? Claro. Un poco alto es el costo. ¿Y cuál es la complicación que puede tener? Y en cualquier hospital del mundo, una prótesis tiene un promedio de 1% de infecciones. La infección pues, es un problema que tenemos en cualquier tipo de cirugía como probable. Y en la prótesis también. Entonces eso es lo que hay que ver. Pero para evitar eso, se hace un buen chequeo médico, más de lo normal, digamos, incluyendo odontológico, ginecológico, depende, prostático, depende del sexo, para poder disminuir al máximo la posibilidad de esa infección. Y una prótesis fallida prácticamente no existe, porque generalmente esto uno tiene que tener experiencia para colocar, experiencia para hacer la indicación postquirúrgica, y es parte de un equipo, ¿verdad? Entonces es muy importante que la gente sepa que en Paraguay se puede hacer esto. Hasta hace 10, 15 años, la gente con mayor poder adquisitivo, poder económico, se iba a Estados Unidos, se iba a Brasil a operarse, ¿verdad? Hoy no necesita salir de Paraguay. En Paraguay estamos muchos médicos bien capacitados para poder hacer la prótesis y se hace. Yo creo que por lo menos en IPS se hace prótesis toda la semana. Fuera de IPS yo creo que por lo menos parecido, hay varios colegas y los tratamientos son muy satisfactorios. La gente tiene que enterarse que puede hacer esto. Lo que no, todavía nos hablamos un poquitito, creo que mencionaste, es otro tratamiento previo que se nos pasó, es los suplementos con ácido hialurónico. Sí. ¿Verdad? Cuando la artrosis todavía, antes de llegar a la prótesis, hoy está el ácido hialurónico, que es un gel que viene en una jeringa precargada, que se aplica intraarticular, dentro de la articulación. Ese gel fortalece el cartílago en forma inversa a la glucosamina. La glucosamina viene por la sangre y el gel desde la articulación hace que se embeba de ácido hialurónico ese cartílago que está ahí, ¿verdad? Es uno de los tratamientos que está dando muy buenos resultados, que se pueden hacer, no es costoso. Otro tratamiento que se hace es el plasma rico en plaqueta. ¿En qué consiste el plasma rico en plaqueta? Se saca de la sangre del paciente, se centrifuga, el plasma se separa de los glóbulos rojos y se introduce a la articulación. ¿Qué produce eso? Y produce mayor capacidad de cicatrización interna, que es lo que siempre buscamos, ¿verdad? Los distintos métodos antiinflamatorios, colágeno, glucosamina, ácido hialurónico, plasma rico, las células madre, que hay muchos estudios que se están haciendo también ahora, lo que busca es que el cartílago se regenere o no se gaste. El método es lo que varía, el fin es siempre el mismo, ¿verdad? Y todo eso uno tiene que saber que puede acceder y que están siempre disponibles. Doctor, ¿y cómo se elige qué hacer? Ácido hialurónico o plasma rico en plaquetas, por ejemplo. O sea, son diferentes, pero ¿cómo uno elige? ¿Cómo el médico elige? ¿Cuál? La indicación. Bueno, el plasma rico en plaquetas nosotros, particularmente en nuestro equipo de trabajo, indicamos en pacientes más jóvenes, que es donde la artrosis está empezando. Ya. El ácido hialurónico cuando está un poquito más avanzado, ¿verdad? Y en algunos casos hay colegas de otros países que han presentado trabajos, acá en la Argentina nada más, de que mezclan el plasma con el ácido hialurónico en los pacientes que tienen una artrosis ya relativamente avanzada. Y estamos empezando a hacer, pero todavía no podemos hablar de resultados porque siempre hay que esperar un poquito, por lo menos 6 meses, 8 meses de la evolución de estos pacientes, ¿verdad? Doctor, ¿todas las rodillas son iguales de tamaño? No. ¿Y la prótesis que le pones tiene también tamaños diferentes? Así mismo. Las rodillas, de acuerdo a la contextura física del paciente, hay rodillas que son muy anchas y otras muy pequeñas. Asimismo, dentro del set de las prótesis, existen de todos los tamaños que puedan medirse y que puedan ser bien congruentes con el hueso, hueso natural. O sea que esta es una prótesis, digamos, que sea
número 8. Sí. Pero si viene un basquetbolista que tiene 2 metros y que tiene la rodilla el doble que esto, entonces hay una Claro. prótesis que se va a adaptar a esa rodilla. Doctor, pero esa prótesis tiene como un conito así que Sí. entra en el hueso. O sea, vos tenés que agujerear el hueso para Sí, poner. no, esto es, así mostramos, ¿verdad? Para una, pero la caja de instrumentales para hacer una prótesis de rodilla implica más o menos 6 cajas. ¿Cuánto dura una operación de rodilla? Porque no es por abrir, poner nomás la prótesis, hay que adaptar el hueso a la prótesis. Los instrumentales modernos han facilitado mucho y han acortado el tiempo quirúrgico. Una prótesis de rodilla dura entre 1 hora y 1 hora y media ¿Así de nomás? cirugía nada más ya hoy. Por eso te digo, Sí. la experiencia, los instrumentales modernos y las prótesis han determinado de que en algunas personas muy obesas puede durar un poco más, pero normalmente el promedio es 1 hora y media. Una hora ¿Y 30 el minutos. corte dónde es? El corte es anterior. Si miramos esto, Sí. empieza acá arriba de la rótula, es un corte totalmente recto, Ah, vertical. vertical. ¿Para qué? Para que la cicatriz sea buena. Internamente se hace un corte diferente, ¿verdad? Y el que tiene una buena cicatrización prácticamente tiene un hilito ahí en la cara Sí, anterior de la rodilla sí. cuando ha terminado el proceso. Fantástico. Bueno, y ahora vemos este último material que habla de las funciones de la prótesis de rodilla. A ver. Funciones de la prótesis de rodilla. Cumple 3 funciones principales. Quita el dolor porque desaparecen las terminaciones sensitivas de la articulación. Recupera la alineación articular y corrige las deformidades de las extremidades. Recupera el movimiento funcional de la rodilla permitiendo el retorno a actividades rutinarias. Realmente el resultado de una prótesis hoy es altamente satisfactorio. Porque la persona que decide realizar la cirugía de prótesis total de rodilla es porque ya no puede prácticamente mover. El rango de movimiento de esta rodilla está limitado a 15 o 20 grados nada más. Está semidura la rodilla. Algunos tienen desceje, ¿verdad? Que por culpa de que la artrosis está avanzada, tienen desviado hacia afuera o hacia adentro. Y obviamente el dolor. Al hacer la prótesis se vuelve a colocar en eje, se vuelve a recuperar el 100% de la movilidad de la rodilla. Si alguien no recupera al 100%, recupera al 90%. Depende mucho de su proceso de recuperación, Claro. la fisioterapia. Y obviamente que es lo que habíamos dicho, al no tener terminaciones sensitivas, porque esto es un material inerte, entonces no hay dolor, no tiene sensibilidad. Claro. Entonces, y la sensibilidad queda cubierta por la prótesis con el cemento. Entonces, el resultado es altamente satisfactorio. De todas maneras, hay que quemar etapas. De repente tenemos que ser cuidadosos en la indicación final. ¿Y quién tiene que decidir quién hacer la prótesis o no? El paciente. Nunca intenté convencerle a un paciente que se haga una prótesis. Nosotros lo que tenemos que hacer como médicos es explicarle los pros, los contras, el tiempo de recuperación y posteriormente los beneficios que va a tener. Y ahí el paciente decide, ¿verdad? Claro. Porque toda cirugía tiene riesgo, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos inducir, pero nuestro deber como médico es informar al paciente, explicarle todas las preguntas, sacarle todas las dudas que tenga y posteriormente el paciente decide. Perfecto. Bueno, hacemos un corte, Doc. Vamos a hacer un pequeño corte a la vuelta. Vamos a ver las preguntas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Volvemos ya.
continuamos en la parte final del Doctor en Casa, pero tenemos todavía unos minutitos para poder aprovechar a nuestro invitado con todo lo que sabe, con la experiencia que tiene. Y tenemos consultas que ustedes han escrito en las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales, síganos. También estamos en YouTube, si ustedes quieren volver a ver este programa u otros programas, estamos ahí. Y cualquier duda, consulta que quieran, ustedes nos escriben y entonces podemos traer estas preguntas a cada profesional indicado. En este caso vamos con esta primera consulta. ¿Cuánto tiempo dura la prótesis de rodilla? Bueno, ese es un tema que hasta hace poco tiempo los modelos anteriores y los tipos de materiales decían que tanto las distintas prótesis, las que más se usan son la de cadera, que fue la primera que se hizo, y la de rodilla, que duraban 10 años, ¿verdad? Pero eso es falso, porque hoy las prótesis tienen una duración, digamos que ilimitada. Y no digo por los libros. Mi padre tiene una prótesis de rodilla hace 15 años. Vive perfectamente sin dolor el lado operado, y el lado no operado le duele, ¿verdad? Claro. Pero básicamente él no tiene tiempo de duración. ¿Pero de qué depende? El que se hace una prótesis de rodilla no puede jugar fútbol, porque ese microtraumatismo puede aflojar. No puede ir a correr una maratón, pero puede ir a hacer bicicleta, natación, caminata, tonificación. Entonces eso le va a ayudar a tener una prótesis por muchos años. Nosotros creemos hoy que las nuevas prótesis, por la forma en que vemos, ¿verdad? Porque antes, por ejemplo, esto no giraba. Ah, claro, va los nuevos mejorando. materiales que van mejorando, podemos decir que tienen una duración ilimitada. Ahora, ¿por qué tampoco está indicado en un paciente de 40 años? Porque tiene mayor actividad y es más fácil que se afloje. Ahora, si yo me pongo una prótesis a los 40 años, y no puedo garantizarle que a los 80 va a ser la misma prótesis. A veces hay que cambiar. Eso le iba a preguntar. Se puede cambiar, se puede hacer el recambio de prótesis. Vienen los modelos diferentes para los recambios. Por eso es que se indica en la literatura, en la parte de marco, 65 años para arriba hacer las prótesis. Perfecto. Entonces con 20 años llegamos a 85 y después a medida que vamos teniendo edad, disminuye la actividad. Entonces disminuye la posibilidad que se afloje. Claro, claro. Perfecto. Vamos con la siguiente consulta, por favor. ¿Siempre debe ser total el reemplazo con prótesis de rodilla? Bueno, en Europa y en Estados Unidos hay prótesis de la mitad de la rodilla, que sería prótesis parcial. Pero eso es para pacientes muy jóvenes que tienen una secuela de algún tipo de accidente o de algún tipo de fractura intraarticular. Porque a la larga, si igual se cambia eso y se hace una prótesis total. Claro. En nuestro país no hacemos prótesis parcial. Perfecto. Bueno, y vamos con la siguiente consulta. ¿Cuál es el tiempo de recuperación tras una cirugía de colocación de prótesis de rodilla? Así como mencionamos, el tiempo promedio es 3 meses. ¿A qué llamamos recuperación? El paciente sale caminando en primer lugar, con un andador. Hace ejercicio de fisioterapia todos los días y al mes se le saca los puntos, ya hace hidroterapia, va a entrar a la pileta, se va al gimnasio. No importa la edad, porque dijimos para cada persona hay un ejercicio. Y a los 3 meses más o menos deja de hincharse la pierna, porque al principio se hincha la pierna hasta el tobillo, que es porque uno no pisa bien todavía. No es por problema de la prótesis, es porque nuestra circulación de retorno todavía no está bien restaurada. O sea que en 3 meses es el promedio, máximo 4 y si no hay ninguna complicación. Perfecto. Doc, queremos agradecerte tu tiempo, todo lo que nos estuviste explicando y qué gusto volver a verte. Igualmente vi, bueno, felicidades por el programa como siempre, ¿verdad? ¿Cuántos años hace que estamos en esto? Muchísimo y siempre con un muy buena audiencia, que es lo importante, por eso estamos todavía en el aire. Por eso seguimos, claro que sí. Claro bueno, que gracias sí. por la invitación. Gracias, Doc, muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La
La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.